Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Te invitamos a que compartas con nosotros a través de nuestras redes sociales, porque la Biblia nos dice en el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quédate con nosotros y escucha lo que Dios tiene para tu vida. Se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante él. Las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él
como el Señor Dios fuerte? ¿Quién 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 como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Hola hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una alegría poder estar con ustedes. Les mando un saludo a todos los hermanos de Templo Bautista de South Houston y a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Y continuamos nuestro estudio bíblico de la carta a los Hebreos y estamos en el capítulo 11. Estamos hablando de la fe, capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y este es el quinto estudio acerca de la fe. Y este estudio va a estar basado en la vida de Noé y hemos titulado el estudio Noé, el que cree lo dicho por Dios. Si usted habla su Biblia ahí en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 7, usted va a poder leer junto conmigo esta porción de la palabra de Dios y si no lo puede seguir a través de la proyección. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos guíe a través de este estudio bíblico. Señor, gracias porque tú eres un Dios bueno. Hemos visto que sin fe es imposible agradarte. Pero gracias, Señor, porque nosotros hemos creído en ti, seguimos creyendo en ti, creímos en ti en el pasado para salvación y creemos en ti para que tú nos sustentes y guíe cada uno de nuestros días y creemos en ti que tienes el control de nuestro futuro y que nuestra vida esté en tus manos. Tú eres el Señor del pasado, del presente y del futuro y por eso estamos tranquilos y seguros que eres el buen pastor, que nos sostienes en tus manos, Señor, que nos guarda del mal para que no nos dañe y que guía nuestras vidas por camino de bien hacia las mejores cosas, las cosas eternas, tu reino permanente, la gloria que viviremos para siempre contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, dijimos que la fe es una palabra pequeña, pero aquellos que la ejercitan pueden vivir vidas muy significativas. Aquellos que viven por fe le cambia la vida y aquellos que ponen su fe en Dios les cambia el destino. Nosotros cuando miramos al pasado y vemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y creemos en Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, eso nos salva. Cuando miramos el presente, vemos a Dios involucrado en nuestra historia, en nuestra vida, proveyendo para nuestras necesidades, haciéndonos bien, dándonos sabiduría, guiando nuestras decisiones y eso nos da paz en nuestros corazones. Y cuando miramos al futuro, lo miramos con esperanza porque nosotros sabemos cómo termina la historia y la historia termina en que un día vamos a vivir eternamente con nuestro buen Dios. Bueno, hemos dicho el miércoles pasado que sin fe es imposible agradar a Dios.
Y hemos visto cómo Abel por la fe ofreció un sacrificio agradable a Dios y Enoc por la fe caminó con Dios y no vio la muerte porque lo traspuso Dios. Hoy vamos a ver la historia de fe de Noé. Noé construyó un arca en tierra seca porque él creyó lo que fue dicho por Dios de que vendría un diluvio. En esta historia de Noé vamos a ver algunas cosas y vamos a usar el pasaje a los Hebreos y vamos a usar también el pasaje de Génesis del 6 al capítulo 9 que habla de la historia de Noé. Lo primero que vemos al pensar en la historia de Noé como un hombre de fe, como un hombre de Dios, es que Noé fue un hombre justo en medio de una generación inclinada al mal. Un hombre justo en medio de una generación inclinada al mal. La generación de Noé era una generación corrupta y mala. Era una generación cuyas acciones estaban contrarias a la voluntad de Dios. Miren lo que dice en Génesis capítulo 6, versículos 5 y versículos 11 y 12. Y vio Jehová que la maldad, fíjense, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. En poco tiempo, a causa del pecado de Adán y Eva, la maldad se había apoderado de los hombres y la maldad era mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No es que hacían cosas malas, es que sus pensamientos, sus sentimientos, lo que había en su interior era continuamente algo que buscaba hacer el mal. Y sabemos que el mal es una rebeldía contra Dios. Qué sociedad más degradada, a tal punto que en vez de buscar el bien, pensaban y sentían y actuaban constantemente hacia el mal. Mira lo que dice el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Era una sociedad violenta. Desde el primer asesinato en que Caín mató a Abel, y lo vimos hace unos miércoles atrás, la muerte se estableció en el hombre como forma de venganza, de violencia, de agresión. Y era la sociedad, dice que era una sociedad llena de violencia. Versículo 2. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No había quien se salvase, no había justo en aquella sociedad, excepto una persona llamada Noé. Leyendo en Génesis capítulo 6 también vemos que no solamente la generación de la época de Noé era una generación mala y corrupta, sino que las maldades de esa generación colmaron la paciencia de Dios y Él decide castigarla. Fíjense, aquí estamos en el trasfondo de toda la historia de Noé. Noé vivía en medio de una generación mala y corrupta donde todo lo había corrompido y hacían maldad desde sus entrañas, y ahora esta generación había colmado la paciencia de Dios y Dios decide castigarla. ¿Cómo Dios decide castigarla? Por medio de un diluvio, y eso lo vamos a ver. Y miren lo que dice en Génesis capítulo 6 y 7 y versículo 13. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra. ¡Qué tremendo! O sea, le dolió a Dios en el corazón el haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. ¡Qué tremendo! Que esa criatura que Dios creó, conforme a su imagen y a su semejanza, se había corrompido tanto a causa del pecado y había actuado con tanta maldad, con tanta inclinación al mal, que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Miren lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y es interesante que se repite la palabra
que Dios se arrepiente. Bueno, la Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepiente. La verdadera interpretación de este pasaje significa que Dios se duele en el corazón. Dios tiene pesar al ver la condición humana. ¿Y por qué decimos que Dios tiene pesar al ver la condición humana y no es que Dios se arrepintió? Es porque Dios sabía desde el principio que el hombre tenía una inclinación hacia el pecado. Por eso dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo proveyó un Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 13. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido poner fin a todo ser, poner fin, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo lo destruiré con la tierra. Las maldades de los hombres de la generación de Noé colmaron la paciencia de Dios, y él decide castigar a toda esa generación. Decide apartar a toda esa generación de la faz de la tierra. Ahora, pero también vemos en este pasaje que en medio de esta generación perversa y en medio de esta decisión de Dios de castigar a esa generación, había una persona justa. Y ese hombre que agradó a Dios por su fe se llamaba Noé. Miren lo que dice el versículo 6 y 9 de Génesis capítulo 6. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa gracia? Halló favor. La vida de Noé le agradó a Dios. Cuando Dios ve toda la humanidad corrupta, llena de maldad, ve que en esa humanidad hay alguien que vive para agradarle a Él. Y ese alguien encuentra el favor de Dios. Ese alguien se llamó Noé. Miren lo que dice el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé dice: varón justo, una persona que actuaba con justicia. Dice que era perfecto en sus generaciones. O sea, actuaba de una manera que honraba a Dios. Y fíjense lo que dice: con Dios caminó Noé. Lo mismo que dice Génesis de Enoc, y lo vimos hace 2 miércoles. Dice que no caminó con Dios y no vio la muerte porque lo transpuso Dios. Bueno, ahora Noé camina con Dios. Y Dios le salva la vida de la muerte que venía sobre su generación. ¿Se dan cuenta que todos los que caminan con Dios encuentran la vida? Y dijimos hace 2 miércoles, hay gente que vive y la gente que vive muere, pero los que caminan con Dios tienen vida y vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si leemos en el versículo base, en Hebreos capítulo 11, versículo 7, la última parte del versículo 7, podemos decir el inciso C, dice: y fue hecho, refiriéndose a Noé, heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó a Dios y como consecuencia heredó la justicia, fue justificado, y esa justificación, esa presencia de Dios en su vida le ayudó a vivir agradando a Dios. Qué interesante que en medio de una generación mala y corrompida había un hombre del cual Dios se agradaba. Y aquí tenemos una enseñanza importante en nuestras vidas. Se corrompe el que se quiera corromper. Se inclina a la maldad el que se quiera inclinar a la maldad. Pero aquella persona que busca a Dios, que pone su fe en Dios y su confianza en Dios, no importa lo corrupto que sea todo lo que está a su alrededor, se mantiene puro, se mantiene firme, agradando a Dios y glorificando a Dios. En segundo lugar, vemos cómo Noé escuchó la voz de Dios y obedeció por fe. En Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, fíjense, Dios le habla a Noé y le da una advertencia acerca de las cosas que aún no se veían,
Todavía no venía el castigo, él no había visto el castigo, pero Dios le dice que vendría un castigo sobre toda la humanidad. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Bueno, para aquellos que no saben lo que es el arca, es como un barco gigante que construyó Noé. Y por esa fe, dice la Biblia, que condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios le habló a Noé lo que iba a hacer y le dio detalles de lo que Noé tendría que hacer. Por eso, fíjense que dice, con temor por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, Dios le dijo lo que iba a hacer acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa, en otras palabras, su familia se salvase. Dios no solamente le advirtió lo que iba a suceder, sino que le ofreció un medio de salvación. Le dijo, Noé, haz un arca, y le dio las medidas, cómo iba a ser el arca, cómo le iba a calafatear, cómo iba a introducir los animales en el arca. Le dio todas las instrucciones. Él le habló a Noé y Noé escuchó la voz de Dios. Entendió lo que Dios le quiso decir, lo que Dios le hablaba, y también lo creyó. Qué bueno que nosotros también tenemos la palabra de Dios, esta Biblia santa, la cual debemos escudriñar, la cual debemos leer, estudiar, meditar en ella para escuchar la voz de Dios hablándonos con detalles específicos para cada una de las necesidades de nuestras vidas y también para que Dios cumpla su propósito en nosotros. ¿Pero qué fue lo que hizo Noé? Bueno, Noé obedeció a Dios en todo lo que Dios le pidió. Y de eso se trata la fe, de escuchar la voz de Dios y de obedecer a Dios. En todo lo que Dios le dijo a Noé que hiciera, Él lo hizo. El miércoles pasado dijimos que la fe y la fidelidad van de la mano. Si tú crees en Dios, no solamente vas a creer en Dios, sino que vas a creer en lo que Dios te dice. Y cuando tú crees en lo que Dios te dice, entonces tú lo obedeces. Y eso fue lo que hizo Noé. Miren lo que dice la Biblia. Con temor Noé preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué le dijo Dios? Haz un arca. ¿Y qué hizo él? Hizo el arca. Y miren qué bendición, porque cuando uno obedece a Dios, también la familia es bendecida. Porque no solo se salvó Noé, se salvó toda su casa. Si bien la salvación es individual, la influencia de una persona que ama y teme a Dios en su familia es poderosamente significante para salvación. Y miren lo que dice el versículo 22 de Génesis capítulo 6. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme algunas cosas que Dios le mandó. ¿Eso dice? No. Dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Se dan cuenta por qué Dios se agradaba de Noé? ¿Por qué dice la Biblia que era justo? ¿Por qué dice que caminó con Dios? Porque hizo exactamente conforme a todo lo que Dios le mandó. Y de eso se trata la fe. De obediencia absoluta al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que nos ha hablado en su palabra, que nos habla a través de su palabra, que nos muestra su camino, y nosotros le obedecemos y le seguimos en todo lo que Él quiere. Eso es fe, fe verdadera en el Dios verdadero. Como consecuencia de la fe, miren lo que dice la Biblia, que su fe condenó al mundo que no creyó. Dice en el versículo 7, versículo C, por esa fe condenó ¿a quién? Al mundo. Condenó al mundo. ¡Qué tremendo! Y uno dice, ¿cómo fue que condenó al mundo? Bueno, la respuesta está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, solo a Noé, dice, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ustedes dicen, ¿cómo fue que Noé condenó al mundo? Porque él fue pregonero de justicia. Él habló acerca de la justicia de Dios. Él le ofreció a la humanidad la posibilidad de acercarse a Dios y de actuar justamente. Pero la humanidad no creyó. Se estaba construyendo ante ellos el arca de la salvación, pero ellos no creían en esa salvación porque la humanidad estaba corrompida e inclinada al mal. Entonces Noé, con sus palabras y con sus testimonios y con sus hechos de construir esa arca enorme, se convirtió en pregonero de justicia. Por eso dice que su fe condenó al mundo, porque él creyó, pero aquellos no creyeron la palabra de Dios. En tercer lugar, vemos en esta historia que lo advertido por Dios se cumplió. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que vendría el diluvio. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio. Lo que Dios dice siempre se cumple. En Génesis 7:10 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Vino el diluvio, fue inundada la tierra. Dios dijo que vendría un diluvio y vino el diluvio. Pero también vemos que la maldad del ser humano fue castigada como Dios lo había dicho. Miren lo que dice el versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Génesis 7:23. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra. Quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, su familia y los animales que él había metido al arca, como Dios le mandó, porque él hizo todo lo que Dios le mandó. Qué buena cosa, hermano. Qué buena cosa. Dios siempre cumple su palabra. Es una historia trágica, pero nos enseña a confiar que lo que Dios ha dicho, Dios lo cumple. Dios no miente. Dios es un Dios fiel. Y si bien es cierto que Dios es un Dios de amor, Dios también es un Dios justo. Lo que Dios dijo o advirtió se cumplió. Pero también vemos cómo Noé y su familia se salvaron porque creyeron la palabra de Dios. Miren lo que dice en Génesis 8:15, 16 y 18. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Y había pasado el diluvio. Tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Entonces salió Noé, después que la tierra fue barrida por el diluvio, y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Se salvaron o no se salvaron? Se salvaron. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios, creyeron en su palabra y obedecieron todo lo que Dios le mandó. Volvamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Quién les dice a Noé lo que vendría? Dios. ¿Qué le dijo? Que construyó un arca. ¿Cuáles eran las cosas que venían y no se veían? Un diluvio. ¿Qué hizo él? Con temor, con respeto, preparó el arca en que se salvase su casa. ¿Qué pasó? Se salvó. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Se cumplió lo que Dios dijo. Vino el diluvio, la humanidad fue castigada y Noé y su familia se salvó junto con todos los animales del arca. Y uno dice, ¿por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Dios nunca miente. Lo que Dios dice es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasa. En cuarto lugar, vemos que cuando Noé ve que ya ha sido salvado, la gratitud de Noé le lleva a adorar a Dios. La gratitud lleva a la adoración.
Miren lo que dice Génesis 8, 20 y 21. Bueno, el 20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová. Después que sale del arca, lo primero que él quiere es ¿qué cosa? Adorar a Dios. Edifica un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. La forma de adoración en el antiguo pacto era a través de sacrificios de animales y él ofrece una ofrenda del todo quemada, entregándole lo mejor y todo al Señor, como una expresión de gratitud y como un acto de fe. Siempre hemos dicho en nuestro servicio, ustedes lo saben, que adora bien, que mucho agradece. Cuando nuestros corazones están llenos de gratitud, porque hemos visto la obra de Dios en nuestra vida, entonces queremos adorar a Dios. Y fue lo que hizo Noé. La gratitud le llevó a la adoración. Y miren lo que dice el versículo 21. Dice que Dios se agradó de la adoración de Noé y percibió Jehová olor, ¿qué cosa? Grato. La adoración de Noé subió ante la presencia de Dios como un olor grato, porque era una adoración llena de gratitud, porque era una adoración acompañada con fe, porque fue una adoración respaldada por un estilo de vida de obediencia y de caminar con Dios. Y esa adoración que se hace con un corazón agradecido, con un corazón lleno de fe y que sale de una vida que busca caminar con Dios, andar en su voluntad, vivir en la voluntad de Dios, es la adoración que agrada a Dios. Ya lo dijo Pablo en la carta a los Romanos, que cuando nosotros presentamos nuestra vida, todo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ese es nuestro culto racional, el culto de todos los días. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo eso? Miren lo que dice el capítulo 9, versículo 1. Dice que Dios bendijo a Noé y a su familia. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Qué bueno esto, hermano, porque nuestra fidelidad no solamente trae bendición sobre nosotros, sino también bendición sobre toda la familia. Noé era un hombre con un corazón para Dios. También vemos en esta historia, en quinto lugar, que Dios hizo un pacto con Noé. Miren lo que dice Génesis 9, 11 al 13. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Después que Noé sale del arca, Dios lo bendice. Este pacto va precedido de instrucciones. Fructifíquense, multipliquen la tierra, no coman de hogado. O sea, hay una serie de instrucciones. Porque Dios siempre trata de dirigir la vida de sus hijos por caminos de bien. Entonces, después que Dios le da instrucción, establece el pacto y este pacto implicaba una promesa: nunca más mandaré un diluvio sobre la tierra. Y este pacto iba a tener una señal y el arco iris en los cielos. Cada vez que nosotros vemos el arco iris en los cielos, nos acordamos del pacto de misericordia de Dios con la humanidad. El Señor dijo, nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Cuánta misericordia de Dios. Y me hubiera gustado que la historia terminara ahí, pero la historia no termina ahí. Hay un sexto punto en esta historia. Y es que la fe hay que cultivarla cada día. El hecho de que nosotros hayamos vivido por fe en el pasado, hayamos agradado a Dios en el pasado, no significa que eso es permanente.
La fe es un ejercicio de cada día. Cada mañana cuando nos levantamos hacemos un pacto de amor, de fidelidad, de comunión con Dios, de compromiso. Si nos olvidamos de ese pacto podemos perder el camino. Y fue lo que le pasó a Noé. Miren lo que dice Génesis, versículos 20 y 21, aunque todo el pasaje está del 18 al 29. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. ¿Y qué dice? Y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Luego de este acto de fe y obediencia, de construir el arca, de caminar con Dios, Noé se descuida, planta una viña, se emborracha, se desnuda y por último maldice a un hijo. Su fe había traído bendición sobre su familia, pero su acto de desobediencia había traído maldición sobre uno de sus hijos. Maldice al hijo porque el hijo no respetó su desnudez, sino que lo vio desnudo y fue a avisarle a los hermanos y los hermanos vinieron y lo cubrieron. Fíjense cómo la fe y la fidelidad trae bendición a la familia. Y el domingo pasado hablamos de cuida a tu familia. Pero los actos de desobediencia traen maldición también a la familia. Por eso la fe hay que cultivarla cada día. Cada mañana cuando nos levantamos nos alcanza la misericordia del Señor. Cada mañana es una oportunidad para empezar de nuevo. Cada mañana es una oportunidad para consagrar nuestras vidas a Dios. Cuando yo leí en mi Biblia esta historia de Noé, y yo venía marcando en la Biblia, estaba entusiasmado sobre la fidelidad de Noé. Era justo, agradó a Dios, caminó con Dios. Cuando llego a esta historia, donde se emborracha, se desnuda, trae maldición sobre su hijo, yo puse en mi Biblia, ¿pero por qué? ¿Por qué los seres humanos nos olvidamos tan pronto de todas las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué nos hemos olvidado de que cuando caminamos con Dios en el pasado con fidelidad nos fue bien y nos descuidamos y entonces comenzamos a hacer cualquier tipo de cosas? Es por eso que la fe es un ejercicio de cada día. Cada día que te levantas por la mañana tienes que decirle: Señor, quiero vivir en comunión contigo, como dijimos hace 2 domingos. Señor, quiero estar unido a ti, quiero creer a ti, quiero vivir con fidelidad, quiero ver tu obra en mi vida en este día, quiero que me uses para tu gloria, quiero caminar contigo. Cada día hay que empezar de nuevo en la comunión y en la fidelidad con nuestro Dios, porque si nosotros no cultivamos la fe cada día, vamos a perder el rumbo. Y eso va a traer maldición sobre la familia. Maldición sobre la familia. Cuando yo leo esta historia y veo la grandeza de Noé, fue un ejemplo, Noé, de fidelidad, de fe, de obediencia. Digo, ¿por qué metió la pata? La bendición que tenemos en la Biblia es que presenta a la gente como era. Esta gente era como nosotros. Pero de su historia podemos aprender de que cada día hay que cultivar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra fidelidad en Dios. ¿Qué podemos decir para nosotros en este tiempo? ¿Qué podemos aprender de la historia de Noé? Miren, lo primero es que la humanidad está en la misma condición en que vivía la generación de Noé, inclinada al mal e inclinada a la corrupción. Lo segundo es que hay muchos Noés en esta época. Muchos Noé. Todo verdadero hijo de Dios es un Noé. Es un hombre que vive para agradar a Dios, que es pregonero de justicia, que predica el evangelio, que anuncia las buenas nuevas, que vive con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. ¿Y saben qué, hermano? Hay muchos hijos de Dios que son fieles a Dios, que viven para Dios. La mayoría de ellos no conocemos su nombre,
Pero ahí están cada día que se levantan, se agarran de la mano de Dios y viven para agradar a Dios. ¿Qué más podemos decir? Que hoy hay un arca de salvación. Y esa arca tiene un nombre, se llama Jesucristo. La humanidad tiene una sentencia de muerte, como en la época de Noé. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y esta muerte es una condenación en el infierno. Pero hay un arca de salvación. Y esa arca de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos llamados como hijos de Dios a decir que hay un arca de salvación, porque va a venir un juicio sobre la humanidad. Alguna gente dice que no hay que hablar del infierno ni de la condenación que viene, porque eso es muy duro y a la gente hay que tratarla con amor. En estos días leía una ilustración que decía: si tú ves que la casa de tu vecino se está quemando y ellos están ardiendo y ellos están adentro durmiendo y no están dándose cuenta de que su casa se está quemando, ¿no le vas a avisar por amor para no asustarlo? Para no decirles que la casa se está quemando y se levanten temerosos o sorprendidos. ¿Vas a dejar que se quemen dentro de esa casa? La mejor expresión de amor por la humanidad es decirle que hay un infierno que es real, que hay una condenación por el pecado, pero que hay un arca de salvación y esa salvación es Jesucristo y está disponible para ti si crees en Él. Debemos anunciar el mensaje de la salvación con claridad. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Dios es veraz. Dice la Biblia que el Señor Jesús volverá por su iglesia. Iremos a la casa del Padre. Allí se va a hacer el tribunal de Cristo, donde cada uno de los hijos de Dios va a rendir cuentas por sus acciones y va a recibir galardones. Luego Cristo viene en su segunda venida. Va a haber 7 años de tribulación. Al final de esos 7 años de tribulación, que van a ser como en la época de Noé, Cristo viene a juzgar a la humanidad. Establece un reino por 1000 años y luego de este reino está el juicio del gran trono blanco, donde los mares entregan a sus muertos. Hay una resurrección, pero para ser condenado por la eternidad en el infierno, en el lago de fuego de azufre. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Eso va a acontecer. Pero hay un arca de salvación. Todavía hay tiempo para que entres al arca. ¿Quieres creer en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Quieres perdonarte, pedirle perdón a Dios por tus pecados y entregar tu vida al Señor? Ahí donde estás lo puedes hacer. Y puedes cerrar tus ojos y decir: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Pero me arrepiento de mis pecados. Creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Sálvame, Señor. Líbrame de esta condenación. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Hay una buena nueva de salvación. El arca está abierta para que la gente pueda entrar y se pueda salvar. Y esa arca es Jesucristo. Y por último, quiero volver a repetir una enseñanza. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, un Noé de este tiempo, la fe hay que cultivarla cada día. Si te descuidas, te pueden meter en problemas. Y cada problema y cada pecado trae mucho dolor y mucho sufrimiento, no solo a ti, sino también a tu familia. La fe en Dios hay que cultivarla cada día, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora. Te damos gracias por Jesús nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque la fe en Él nos ha salvado de la condenación eterna.
Gracias porque la fe nos sustenta cada día, porque vemos tu obra en este tiempo, en nuestras vidas, porque creemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y aún en medio de esta pandemia, tú estás obrando tu plan de redención. Gracias porque la fe nos recuerda que lo mejor está por venir, que miramos al futuro con esperanza. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe, y no solamente de palabras, sino también de corazón, que nuestras vidas reflejen la fe profunda que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Hemos escuchado la palabra de Dios. Ahora te animamos a poner en práctica lo que se ha predicado. La Biblia nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago 1:22. Te invitamos a que nos vuelvas a sintonizar en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga.